¿Ustedes tienen la capacidad de detectar cualquier sentimiento cuando aparezca? ¿O cualquier deseo cuando aparezca? ¿Sí? ¿Pueden detectarlo siempre? Porque la mayoría de las personas lo que hace es estar inmersa en eso, ¿no? O sea, se ven en los deseos, o se ven en los pensamientos, o se ven en las sensaciones. ¿Mm? Y se pasa de uno u otro, por relación, por habitualidad. Cuando, cuando se está atento, siempre se ve el nacimiento de las cosas. Siempre se ve el nacimiento de las sensaciones. Siempre. Entonces hay una especie de permisividad o no a que ellos afloren o no, a que ellos se sustenten o no. Siempre hay una permisividad o su ausencia dependiendo de lo que se decida. Pero cuando se está atento, los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones no cobran fuerza, excepto que se les permita cobrar fuerza. O sea, yo no sé si en ustedes ocurra que cualquier sensación que aparezca la detectan, en cualquier instante, en cualquier lugar. ¿No les pasa eso? ¿No? A veces. Y entonces cuando no la detectan, ¿qué pasa? ¿Se notan sintiendo? ¿Sí? ¿Y ustedes qué notan? ¿Notan que sienten? ¿Se sienten sintiendo? ¿Cómo son? ¿Se sienten sintiendo? ¿Cómo? ¿Son lo que sienten? ¿Y cómo lo hacen? A ver, es que tal vez hablemos de cosas diferentes. A ver, hay una, hay un gozo que provee el recuerdo de algo. ¿Estamos de acuerdo? Que dependiendo de la distancia puede ser más intenso o menos intenso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero aparte hay un gozo que se experimenta por la experiencia de algo, en la que no tiene intervención el recuerdo. ¿Me siguen? ¿Entienden o no? Los dos se sienten, o es lo que ustedes llaman sentir tal vez, pero son circunstancias diferentes. Cuando el sentir va asociado a un recuerdo, cuando el sentir va asociado a una condición previa, cuando va asociado a la historia, ¿sí? Lo que hay es una especie de repercusión que trata de, digamos, si darle nacimiento a algo ya previamente experimentado. Ese es un tipo de deseo, un tipo de sentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro tipo de sentimiento y otro tipo de, no es llamarlo, no sé si llamarlo sentimiento, pero hay una experiencia expansiva, una experiencia grata, ante el hecho de solo experimentar, sin tener que recurrir a una condición previa. ¿Me sigue? Es un gozo, es una exaltación, es una especie de, es una cosa extraña, que no tiene que ver con el sentir. Es una cosa que se siente por sí misma. Es lo que se llamaría una especie de comprensión emocional. ¿Me siguen? Una comprensión emocional. Para diferenciarla de una comprensión intelectiva. ¿Estamos de acuerdo? Eh, una de las cosas que siempre me sorprendieron, que siempre me sorprendió de las personas, es que podían llegar a experiencia y comprensión del sentimiento. Eso me sorprendía muchísimo, ¿no? Y me sorprendía inclusive que Chatra pudiera hacerlo.
Entonces Pankaj Chatra me decía, yo sé lo que una persona dice si es cierto o no, porque lo siento. Entonces yo le decía, no, 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 ¿será que lo sabes? Me decía, no, 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 es que lo siento. Entonces él me decía, ¿y cómo lo sientes? Lo siento aquí, me decía. Y yo le decía, y es una sensación cálida. Y yo le decía, pero no, eso no es. ¿Será que lo comprendes aquí? Y dice, no, 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 no. Eso se siente ahí. Se siente. Es una sensación rara, ¿no? Y yo me acuerdo de pasar meses, no, años enteros con Chatria, ¿no? Tratando de desenmascarar esa forma de comprensión, ¿no? Esa forma de comprensión que era una especie de comprensión que le llamo, por decirle de alguna manera, una comprensión emocional. Es un saber, pero en vez de ser avalado por el intelecto, es como avalado por el sentir, por el amor, por el ananda. Es una comprensión asociada a ananda, no una comprensión asociada a la comprensión quieta, ¿no? Vacía y vacua del intelecto. Cuando, cuando se produce integración de un evento por la comprensión, es decir, cuando uno es aquello que experimenta, ¿estamos de acuerdo? Y hay una integración. ¿Sí? Esa integración se puede representar como una integración, esa relación se puede, o ese acercamiento se puede manifestar como una integración. Entonces uno lo plantea como ananda en forma de integración. O puede simplemente reconocer que eso que se está uniendo es eso. Entonces se interpreta como intelecto. No sé si me entienden. Hay veces, por ejemplo, acercarse a la naturaleza y experimentarla siendo, genera un grado de comprensión con respecto a aquello que se conoce, que es mucho más quieto a la comprensión que implica reconocer que todo está integrado y que deviene más de una condición de ananda. Entonces favorece un tipo de comprensión de la integración más no un tipo de comprensión dado de la realidad de las cosas. Y hay quienes poseen la capacidad de comprender a través de erigir como base de lo que integra a Ananda, o como a Ananda como concepto integrador, a quien es capaz de erigir como realidad a aquello que experimenta como lo que es, como siendo, como la cosa que se conoce. No sé si me siguen. Hay personas que les es fácil traducir lo que integran por la emoción que produce el recordar algo parecido. De eso no estoy hablando. No, no estoy hablando de eso. Eso es lo que la gente normalmente llama las emociones o los sentimientos, ¿no? No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando una persona percibe, experimenta el mundo, puede interpretar como de dos maneras diferentes la misma percepción. En el campo todo se integra, o en su defecto en el campo todo es real, existente. ¿Me siguen? Entonces uno puede observar, por ejemplo, un paisaje y cuando lo erige cognitivamente, notar qué es. Es decir, que está aconteciendo. ¿Me siguen? Se nota que eso es, que está aconteciendo. Y produce un contentamiento, produce una exaltación. Pero es una exaltación cognitiva asociada a la conciencia, que sabe que eso es. ¿Estamos de acuerdo? Es una extraña exaltación un tanto pausada. Es como un breve respiro, es como un pequeño suspiro. Es exaltada, es intensa. Pero hay quien cuando percibe un campo, percibe la integración de sus partes, previo a notar que ello exista. Esa profunda integración de los contenidos respecto a aquello que conoce, se traduce no bajo la vía de la conciencia, sino bajo la vía de Ananda. No digo amor porque es que no es eso.
Es la condición integradora propia de la bienaventuranza. Entonces se genera un tipo de contentamiento que es diferente. Es un tipo de sentir, pero es un sentir quieto. Es una comprensión emocional. Es una comprensión emocional. Muchas comprensiones emocionales tuve yo cuando estuve hace como casi 2 años en el hospital. Es decir, es comprender, pero es un desbordarse en el comprender. En la comprensión emocional hay un desbordarse. Es decir, en la comprensión emocional es como el agua que anega todas las cosas. No se limita a la realidad del objeto, se limita a la integración de todo. La comprensión emocional va integrando todo, entonces es como un pozo que anega las formas, las percepciones y todo lo va llenando, ¿no? Entonces, eso elimina la respiración, elimina las sensaciones, elimina todo hasta que eso empieza a negarse, empieza a llenarlo todo. Y las lágrimas brotan, ¿no? Ante la imposibilidad de poder encontrar una razón de ser del límite a las cosas. Una de las más hermosas e intensas cosas que aprendí durante esos fatídicos momentos fue a conocer el acto del sentir, el desbordamiento del sentir. Porque el acto contemplativo Ananda no se limita a la condición de la percepción y la realidad que acontece, sino que inunda, lleva a todo a ese mismo estado. Es algo que carcome, es como un ácido que va comiendo lentamente todas las cosas y todo lo va integrando. Y en la medida en que eso crece, entonces el sentimiento se va produciendo cada vez más intenso. Hasta que llega un punto que eso inclusive no se puede sostener en el cuerpo y vienen las lágrimas. Eso es muy raro. Afortunadamente ya se me quitó mucho. Eso, por ejemplo, no deja respirar, no deja hablar. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciéndoles? ¿Sí? Yo no lo entiendo muy bien, pero si ustedes lo entienden, basta con que lo entiendan. ¿Sí? Yo lo entendí muy bien, pero ahora no lo entiendo muy bien. Entonces, la sensación es que las lágrimas reemplazan los ojos, reemplazan los oídos, reemplazan los objetos y las cosas. Y todo se anega sin límites, todo va llegando a un punto en donde solamente hay eso, y eso cubre todo. Y la respiración se entrecorta, y las lágrimas no paran de brotar. Eso pasa cuando se siente con intensidad. En las comprensiones intelectivas esas cosas no pasan, no ocurren, no. La percepción es más aséptica. El universo se ve anegado, pero está negado. Se sabe que está negado. No se experimenta la integración de la negación, simplemente lo que se experimenta es el acto de que está ocurriendo, el acto de saber que eso está operando. Y la mayoría de las personas, lo que me he dado cuenta, después de ese fatídico acontecimiento, lo que me he dado cuenta es que las personas tienden a tener más comprensiones emocionales que comprensiones intelectivas. ¿Sí? A las personas ver el mundo con la destreza y con la aceptividad, no de no sentir, sino de la comprensión intelectiva, les cuesta mucho. Es como comer huevo sin sal. No sabe a mucho. Un huevo sin sal no sabe a... Es como una sopa sin sal, un caldo sin sal, sabe a... Como que no tiene sustancia lo que se percibe, ¿entienden? Nuestra percepción advaita, bueno, mi percepción advaita, es como comer huevo sin sal. Es como no echarle sal al puchero. ¿Puchero se dice acá? Puchero. Pero como uno acaba acostumbrándose, le parece un poco raro lo otro.
nosotros percibimos el solo hecho de que existe, por la simpleza de que está allí. Nuestra comprensión no se integra a eso, pero se integra de una manera quieta, de una manera que posee un ritmo que más bien es un susurro. Entonces nos metemos en aquellos lugares en el agua en donde no generamos casi olas. Nuestra percepción es así de quieta. No requiere de excesos, no requiere de acompañamientos, no requiere de una música adicional ni de cosas por el estilo. Las percepciones, las comprensiones emocionales no son así. Son como el rugido de una especie de dique que se rompe y que anega todas las cosas, ¿no? Y entonces todo se va juntando en la misma fuente que va bajando de agua. Árboles, piedras, ruidos, rumores, peces, personas, casas, coches. Y es un rugido intenso. Y en ese rugido no se respira, se llora. En ese rugido se siente. Todo se empieza a integrar. No se puede saber qué parte es qué de cada cosa. Uno lo que percibe es la suma de las cosas y la intensidad en las que ellas operan. Pero posee la misma exaltación interior que la exaltación propia de la percepción silenciosa intelectiva. Pero esto no es sentir. Pero seguramente sentir tiene cierto nivel de intensidad de la comprensión emocional. Lo que pasa es que la comprensión emocional consume todo, inclusive el yo. En cambio, el sentir no consume el yo. El yo no es consumido por el sentir. El yo finalmente se erige y consume todas las cosas en las percepciones emocionales. ¿Sí? Pero en la comprensión emocional, esa comprensión diluye el yo. Por eso es comprensión emocional, porque diluye finalmente al yo. Y lo que queda es esa cosa rauda, inmensa, agitada, profunda, ¿no? Que no puede estarse quieta, que cada vez consume más cosas a su alrededor y se alimenta además de aquello que está percibiéndose. Son las comprensiones de los grandes devotos, ¿no? De los místicos. Así perciben. Es muy raro. Las percepciones emocionales comunes y frecuentes se parecen, yo creo que mucho a esas comprensiones emocionales. Excepto que uno nunca se ve consumido por lo que siente. ¿Me entienden? ¿Sí es así? Es decir, la persona jamás se ve consumida por la sensación. Se ve quemada, pero ella se está quemando. Pero nunca deja de sentirse quemado. Siempre está él como experimentador final de la sensación o de la emoción. Eso le debe pasar a las personas. Pero debe ser terriblemente intensa porque consume todo, ¿no? Porque ahí llega todo. Pero no podemos zafarnos de la sensación nos arrastra. Somos parte de eso que se está integrando, pero no podemos alejarnos ni consumirnos en ello. Entonces las personas sufren. Sufren por la intensidad de lo que experimentan y no pueden evitarlo. Así le pasa a la gente, ¿cierto? Así vive la gente, ¿cierto? Con esas sensaciones emocionales, esas sensaciones y esas emociones. ¿Son así, cierto? Y no se pueden sustraer de ellas. No pueden sustraerse de lo que sienten, no pueden sustraerse de lo que se emocionan, ni de lo que se apasionan, no pueden sustraerse. Así ve la gente, ¿cierto? ¿Sí es así? Terrible, ¿no? Pero intenso. Afortunadamente todos nace y mueren. Joder, ¿por qué vivir así? Entonces, por esa razón empecé a entender finalmente el Kshatriya, ¿no? Cuando él decía que es que él vivía consumido. Me dice, che, ¿vos no vivís consumido? Yo no, Kshatriya, yo vivo quieto. Pero consumido no. Y me dice, joder, me dice, bueno, ¿a vos no te consume esa sensación? ¿No te consumen las sensaciones? ¿No entras en el fuego de la sensación? ¿No notas el fuego de la comprensión? Pues no. ¿Qué?
Sí, evidentemente cuando es una comprensión emocional te lleva al límite porque acaba consumiéndote e integrando todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero es extraño, ¿no les parece? En la Advaita, en el Jnani, no es frecuente que hayan comprensiones emocionales. No es muy frecuente. No, no es frecuente. No. Las pocas condiciones emocionales, por ejemplo, está, está la fuerza y la fuerza y la exquisitez de lo armónico, en las ideas, en el saber. Está la fuerza y la exquisitez de lo elegante. Está la fuerza y la exquisitez de la no dualidad. Esas cosas provocan una especie de asomo de eso que empieza a reverberar y a consumir todas las cosas. Es un breve asomo a eso, ¿no? Inclusive la devoción a Brahman. Eso es una especie de reverberación que empieza a dar una especie de asomo. No alcanza a dar humo todavía, pero es una reverberación de algo que está allí, que se integra con todas las cosas. Es una especie de comprensión emocional momentánea. Sí. Pero nosotros no existen esos mundos. No es frecuente en esos mundos. Por eso se suele decir que el jnani es muy plano. Es plano en el sentido de que no reacciona hasta estas condiciones, ¿no? No pasa a los extremos ni el cuerpo siente el extremo de la integración de las cosas. Entonces la percepción interior se suma en sí mismo y en la quietud se muere el yo, sin generar espasmos, ni molestias, ni lágrimas. El devoto se tira al piso, ama, grita a Dios y finalmente lo escucha, ¿no? Yo me acuerdo empezar a llorar y no poder parar. Y no poder parar. Y lloro, y yo me acuerdo con Coldito. ¿Dónde está Coldito? Me acuerdo de abrazar a Coldito y no parar de llorar con el pobre. Y lloraba, ¿y te acordás? Joder, me pone de ayer, dice, porque el golpe, fue el golpe. Se dañó el ñañi. Sí, sí, sí. Sí. Y la sensación de sentir el cuerpo, ¿no? Sentir el dolor. Uy, eso era tan intenso, todo tan quemante, tan... Uf, Dios mío. Pero esa bonita sensación, ¿no? De verse consumido en todas las cosas. Y no solamente comprensiones emocionales, sino sentir emociones, ¿no? Sentir sensaciones. Las sensaciones donde el dolor está en el máximo de apogeo y uno siente que el dolor está allí, ¿no? No consume al yo, sino que uno está allí experimentando el dolor de la forma más sin misericordia. Todo eso, ¿no? Todas esas sensaciones. El de verse cuadripléjico, ver el mundo de una manera totalmente diferente y todas esas cosas vienen. Y ser poseído por ellas, ¿no? Y no poderse alejar. Ellas las poseen, pero uno hace parte de aquello que es poseído, no se puede alejar. Son sentimientos y emociones terribles, ¿no? Sí. Y luego llorar, y me acuerdo que le abrazaba a Coldito y lo abrazaba y lloraba, y lloraba. Y el Colo también, y éramos dos o tres, y aparecía uno más y estábamos... Era eran cadenas de llanto. Eso era muy simpático, era muy simpático. En su momento muy intenso, muy intenso. Ya cuando llegó ahorita creo que ya no me tocaba eso, ¿no? Ya no estaba tan así, ya estaba un poco más recuperado. El golpe en el lóbulo parietal aquí ya había pasado. Ya se había recogido el hematoma. Sí. Pero fue una preciosa experiencia para notar cómo se anegan en el mundo interior los pensamientos, cómo se anegan esas sensaciones y que las personas finalmente no pueden hacerse lejanas a ellas. Y eso es terrible. Ser dominado por eso es terrible, eso es terrible, terrible, terrible. Es igual que ser dominado por el intelecto y creer que se es libre cuando en el fondo uno en el fondo está dominado por lo que cree que sabe y lo que interpreta de las cosas. Eso es igual de horroroso, es igual de esclavitud, solamente que asociada a comprensiones intelectivas y no a comprensiones emocionales. Sí. Por eso a nosotros nos es fácil detectar cuando surge una emoción.
Es fácil. Es fácil. Se huelen. Se huele emoción. ¿Viste como los chulos, los buitres? ¿Viste que los buitres desde lejos ya huelen a muerte? O la huelen, no olerla, porque verla imposible, olerla. Nosotros solemos eso, ¿no? La aparición de las emociones. Y es muy simpático. Entonces, ¿se le da acceso o no se le da acceso? No hay ningún problema, la vivencia de las cosas. Pero siempre hay una puerta, hay una especie de válvula, hay una especie de interfaz, ¿no? Que avisa la aparición de esos mundos. ¿A ustedes les pasa eso? ¿No?